ese video es falso. Hablemos en serio. No creamos todo lo que nos dicen, porque quienes atacan la reforma tributaria son los poderosos de siempre. Que es un video arbitrario. No es justo que las grandes empresas y los más ricos de Chile no paguen los impuestos que corresponden. Ese video no dice la verdad. No nos equivoquemos. La clase media no es la afectada por esta reforma y lo decimos con firmeza y claridad. Esta CUT sea tan complaciente con el gobierno de turno, porque pareciera que le ha dado verdaderamente un cheque en blanco. Muy buenas noches, bienvenidos a Ciudadanos, el debate con que parte la semana todos los lunes a las 11 de la noche en CNN Chile. Estamos anticipando cuáles son los grandes temas en la agenda, los grandes temas de la discusión pública durante este año 2014, en que hay debates realmente muy interesantes en nuestro país. Con nuestros panelistas vamos a conversar al respecto en el día de hoy. Nos acompaña Laura Albornoz, abogada, exministra, Hernán Larraín Mate, abogado, cientista político y director de Horizontal, Alberto Mayol, sociólogo y académico, y Pablo Ortúzar, antropólogo y director del Instituto de Estudios de la Sociedad. Todos muy bienvenidos, como siempre, a Ciudadanos. Muchas gracias. Y ustedes, como siempre, son el quinto panelista. Con el hashtag Ciudadanos pueden estar opinando permanentemente y sus comentarios van a aparecer en pantalla. Y también son ustedes quienes tienen la última palabra sobre la elección de la frase más destacada de la semana. Tenemos tres candidatos. Partimos por Jaime Quintana, que parece que va a ser un protagonista recurrente de esta sección. Ya tuvo la retroexcavadora y ahora una nueva frase que causó escozor. La escuchamos. La UDI hizo una campaña odiosa, de fanático, comparable con lo que era el régimen nazi. No nos olvidemos las campañas publicitarias del régimen nazi en la misma línea. Llega una retroexcavadora atacando el búnker de los nazis, algo así es la figura. Pero los nazis de Jaime Quintana, la UDI dice que tiene un discurso nazi, son el primer candidato a frase de la semana. Segunda candidata, la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, en su comentado discurso del día 1 de mayo. La salida de la derecha del gobierno y la llegada de la nueva mayoría al Parlamento y al gobierno son una buena señal para nosotros, pues se superan 4 años de calvario para el movimiento sindical. 4 años de calvario, refiriéndose, claro, al gobierno del presidente Piñera. Y la tercera candidata a frase de la semana es del presidente del Partido Comunista, Guillermo Teller, hablando de su colega, del presidente de la ADC, Ignacio Walker. No sé, ¿de cuándo Ignacio Walker es crítico de video? Como crítico de cine. Yo soy presidente de partido nomás. Bueno, los nazis, el calvario o el crítico de cine son las tres frases que tenemos como candidatas a frase de la semana. Ustedes, como siempre, por cierto, son los que tienen la decisión final, pero vamos a partir preguntándole a los panelistas en el estudio. Alberto, ¿cuál es tu candidata favorita? Yo creo que la de Teller es una zona que está muy sísmica, entonces es un tema interesante la frase porque representa algo que estructuralmente está permanentemente ahí generando problemas y esa tensión parece no tener camino de resolución inmediato, tampoco genera todavía ningún terremoto, pero ahí se está moviendo. Está pasando al grado 5 o 6 para eso. Sí, va por ahí. Ya, Pablo Ortúzar. Sí, yo me quedaría con la de Quintana, que es como un ejemplo canónico, absurdo, argumentativo. Entonces es interesante, incluso se podría usar para hacer clases. ¿Por qué es absurdo argumentativo? Porque en el fondo lo que está haciendo es tratar de vincular a la UDI con algo malo. Lo primero que se le viene a la cabeza es el régimen nazi, pero después no tiene cómo juntar las dos cosas. Entonces es muy divertido y fue muy divertido que le preguntaras también para que tratara de explicarse lo que no tenía ninguna explicación. Ok, Hernán Larraín. Yo me voy a quedar también con Quintana, porque habla de la polarización que ha tomado él como estrategia y una parte de la nueva mayoría, que tengo la impresión no está dando muchos resultados y habla más bien de los vientos que no deberían correr. El gobierno se está abriendo al diálogo incluso en la reforma tributaria y esta señal es un poquitito equívoca respecto a eso. ¿Laura? Yo creo que los dichos de Quintana, de nuevo, son súper contraproducentes, porque más que ayudar a ir todos por el mismo camino, lo que hace es generar polarización interna. A mí me parece que
polarización interna la vez pasada por la retroexcavadora y poner odioso el ánimo con estas alusiones. A mí no me gusta ese lenguaje, como tampoco me gusta esta controversia entre Telier e Ignacio Walker. Yo creo que hay que cuidar el lenguaje, como lo dijo también el presidente de la democracia cristiana, y hay que tener cuidado con las expresiones. No me gustó para nada Quintana nuevamente. Ok, Quintana es el favorito de la mesa para la frase de la semana, que ustedes ven no necesariamente es un honor positivo el ganar la frase de la semana, pero son ustedes los que deciden votando en nuestras redes sociales y también comentando con el hashtag Ciudadanos. Hay un tema que de alguna manera ha quedado planteado, que es esto sobre la desigualdad y en especial sobre los ricos y poderosos, que es un tema que ha quedado instalado en la reforma tributaria. Quería partir preguntándole a Pablo si, en primer lugar, Pablo, ¿tú crees que la desigualdad es efectivamente el problema número uno, el más urgente, el más importante que tiene hoy la sociedad chilena, como parece mostrar el debate, o no? ¿O crees que hay otros problemas que son más relevantes? O sea, obviamente, lo que pasa es que cuando se discuten estos temas, no hay nada en la sociedad que no tenga efectos sobre el resto de la sociedad. Todos los problemas son sistémicos. Por lo tanto, tratar de aislar uno, y en Chile siempre se hace lo mismo, decir que el problema es uno y que además alguien descubrió la bala de plata para solucionarlo. Y ese tipo de discusión obviamente no conduce a ningún lado. Entonces, obviamente lo que yo sí considero es que la desigualdad sí puede ser un tema importante, pero eso es muy abstracto todavía y hay que ir aterrizándolo a, en el fondo, cuáles son las estrategias para enfrentarlo que no dañan, que no producen desventajas más que ventajas, digamos. Y más bien esa debería ser la discusión. Alberto, ¿es la desigualdad el problema número uno en Chile? Sí, la desigualdad es el problema más importante. Jerarquizar los problemas es parte importante del trabajo intelectual, y si uno hace un análisis de la sociedad chilena, la mayor parte de los fenómenos que están asociados al conjunto de problemas que tenemos están asociados al tema de la desigualdad, que es bastante radical. La sociedad chilena, hasta el 90% de la población es bastante igualitaria, y tampoco ni siquiera el 10% más rico en realidad se podría catalogar de igualitario. Ahí hay una gran desigualdad entre el 1% más rico y el 2% más rico. Se pasa sobre 70 millones de pesos de ingreso mensual en el hogar a 5 millones de pesos de ingreso mensual en el hogar. O sea, estamos hablando de que incluso entre el 2% más rico hay grandes diferencias. Por tanto, yo creo que ahí hay un problema que es grave, porque cuando hay mucha desigualdad, funcionan varias sociedades en el fondo dentro de la sociedad, con distintos criterios normativos, con distintas formas de integración, y eso es un problema incluso para los gobiernos. Es muy difícil gestionar una sociedad que es muy desigual, es muy difícil hacer políticas públicas, es muy difícil construir cultura, o sea, se hace todo muy complicado. Yo creo que el problema de la desigualdad en Chile es muy grave y está articulado más en formas de espacio urbano, está articulado en formas de educación, está articulado en cuestiones hasta en la contaminación. En Pudahuel hay 3-4 veces la contaminación que en Las Condes. O sea, está articulado de muy diversas formas. Depende del tipo de material particulado con que lo mida, eso sí, porque de hecho el material particulado más peligroso que el más fino hay más concentración en Las Condes que en Pudahuel. Pero bueno, eso igual cambia. ¿Ah? Solo porque es fino. Sí, porque afecta a las vías respiratorias. Laura, ¿es la desigualdad el problema más importante? Y para avanzar en el debate, ¿esta reforma tributaria ataca de manera decisiva esa desigualdad? Yo sí creo que el problema más grave, porque la desigualdad no solamente son cifras económicas o que tú puedas medir el nivel de ingreso, o sea, no solo con decir que el 1% concentra el 31% del ingreso del país, estamos hablando de desigualdad, sino por lo que dice Alberto, que esta desigualdad se transmite o se transfiere a todos los ámbitos de desarrollo de las personas. Y yo creo que sí, la reforma tributaria apunta justamente a ir rompiendo con esa desigualdad, porque ataca, porque con esos recursos que va a recabar, lo que pretende es justamente hacerse cargo de un gran déficit, que es el más importante, que es la educación. Entonces me parece que yo creo que sí está bien enfocado, y me parece que el lenguaje de nuevo no es el apropiado. Yo creo que es justamente contraproducente el lenguaje de los más poderosos, porque nosotros sabemos que los más poderosos existen, los más poderosos están a la vista, los que abusan, los que se han quedado, bueno, pero uno lo puede identificar con aquellos que la gente, cuando las personas perciben el nivel de abuso, el abuso que está en los bancos. Hoy día estaban en un banco haciendo una fila, la gente reclamaba contra el abuso respecto a las personas que están en la fila, que no reciben pensión, que le cobran altas comisiones. Esta percepción de abuso que está en la empresa del retail, que está justamente en las instituciones bancarias, en las universidades que lucran. Hay una percepción de abuso, la gente puede identificar los más poderosos, que no son necesariamente los que visten de tal o cual o los que tienen determinada profesión, pero la gente los percibe y eso existe, es real. Ahora, no me parece a mí yo creo que es contraproducente utilizarlo como línea argumentativa para efecto un video, pero eso es otra cuestión. Lo claro y concreto es que está dirigido justamente a recabar más ingresos para hacerse cargo de la desigualdad a través de la reforma educacional. Pero ¿cómo va a medir usted
la disminución de la desigualdad? ¿En qué criterio, bajo qué criterio está haciendo esa afirmación? Uno de ellos va a tener impacto justamente en la medida que tú influyas en tener una educación de calidad y que las personas que provenimos, o en el caso mío ya lo hice, pero aquellos que venimos de escuelas públicas, de liceos fiscales, de familias de menos ingresos, tengamos la posibilidad de que la educación sea un elemento de ascenso social y desarrollo. Pero, por ejemplo, Sebastián Edwards mostró que la inversión que pretendía hacer el gobierno, de hecho, aumentaba el Gini, es decir, aumentaba la desigualdad. Si es que se hacía de esa manera, por eso proponía una disminución en el nivel del IVA. Los países de la OCDE dicen justamente lo contrario, que países con mayor carga tributaria tienen un mayor nivel pero eso depende de cómo se invierta, si ese es el punto. Por cierto que sí, por una de las inversiones es la educación, me parece que esa es una gran inversión. ¿Hernán? A ver, yo haría una distinción, porque para la izquierda la igualdad es su gran bandera y creo que es muy legítimo que instalen políticamente que la desigualdad es el gran problema de Chile, digamos. Y mi impresión es que habría que preguntar a las personas cuál es ese gran problema. ¿Para mí la libertad es el principio que quería ordenar el proyecto político, por supuesto, sin duda. Y creo que los desafíos están en los problemas como que tú describes, como el abuso y como ciertas injusticias, y como que hoy día la cuna marque efectivamente tu destino. Creo que esas son las injusticias que muchos reclaman, que hayan oportunidades para todos. Y creo que de hecho el lenguaje que hay detrás del video revela una cierta odiosidad que tengo la impresión no conecta con la sociedad chilena ni con esa demanda, mucho menos en ese tono. Ahora, me sumo a lo que argumentaba Pablo. Esta reforma tributaria en sí misma, y lo discutimos la semana anterior, no es redistributiva. Está el trabajo de Edwards, está el trabajo de Beyer, y por tanto es importante, digamos, transmitir con claridad que esta reforma en sí misma es recaudatoria y no redistributiva. Si los recursos que se puedan obtener en el largo plazo y se invierten bien, eso por supuesto que es una inversión social, pero eso depende de lo que se haga en educación, que hasta ahora sabemos hay más preguntas que respuestas. Y además que se pretende que, en el fondo, quienes parecen estar capturando los recursos, justamente el sistema universitario, el nivel superior de educación. Pero si todavía no tenemos captura ninguna, o si la reforma... Pero sí hay un programa de gobierno que establece que se van a juntar 8.200 millones de dólares y da los lineamientos gruesos de más o menos qué se va a hacer con esa plata. Y efectivamente hay una parte importante de la plata que va a educación universitaria, eso es cierto. Igual es totalmente regresivo. Eso, tal cual. O sea, hay cuestiones que son objetivas. En Chile se gasta más o menos un 20%, pero hay un 20%. No sé, yo no voy a defender la reforma tributaria, yo lo he dicho en todos los tonos que haría la idea muy distinta, pero también es cierto que en Chile se gasta un 20% del ingreso del hogar, ¿ya?, en educación. Es casi imposible que en cualquier hogar del país la reforma tributaria le afecte a la magnitud de lo que se va a ahorrar en educación promedio. O sea, lo más probable es que sumando y restando la gente en general salga beneficiada. Ahora, yo lo haría de otro modo, ese es otro tema. Pero yo en todo caso quiero decir una cosa respecto al video. Yo creo que el video en términos de gestión política, ¿ya?, que yo creo que hoy día no estamos en un momento para hacer mucha gestión política, no es lo importante, pero el video es genial. O sea, lo que hizo pisar el palito a la derecha brillantemente, porque lo que la nueva mayoría tenía que lograr como objetivo de instalación era la idea, primero, de cerrarle el flanco izquierdo al resto de las opciones que estaban a la izquierda de la nueva mayoría. En segundo lugar, tenía que usurpar la relación con la calle, con el pueblo, con la ciudadanía como propia, llevársela para la casa. Entonces, entre la marcha de la CUT, ¿ya?, que es la nueva mayoría en la calle, ¿ya?, incluso con gente que no es de la nueva mayoría finalmente concurriendo y siendo operacionalmente cooptados, aunque no hayan aceptado la cooptación. Y en segundo lugar, con el video, con la derecha reclamando furibundamente, diciendo cómo es posible, ellos ejecutan un acto que en la vida es muy difícil, que es el cambio de lado de mesón. Cuando uno se cambia de lado del mesón y uno está vendiendo y pasa a ser comprador, ¿ya?, y dice, ¿cómo es posible que los poderosos de siempre, con los cuales tuvieron todas las mejores relaciones, con los cuales le financiaron la campaña, con los cuales trabajaron codo a codo, el presidente de los empresarios, Lagos, Bachelet haciendo Freirina, con AgroSuper, o sea, todas esas cosas, y después se cambian de vereda y funciona, porque la derecha pisa el palito, sale a criticarlo. Y me parece bastante optimista tu lectura. Recordemos que esta reforma tributaria tenía 80% de aprobación. Era una reforma muy estudiada, tenía 1 año y medio, digamos, de antecedentes para poder ponerse sobre la mesa. Cuando entra el gobierno era la reforma estrella, tenían todas las mayorías, no necesitaban a la oposición, ¿cierto? Iban a pasar, exactamente. Pero la pregunta es, ¿qué pasa hoy día con la reforma tributaria? La verdad es que perdieron la opinión pública. Y la opinión pública hoy día está muy crítica. Bueno, hay una serie... Pero estoy hablando, por ejemplo, de la encuesta Cadem, que en un mes, ¿cierto?, perdió 12 puntos de aprobación y aumentó 8 en desaprobación. Y las personas sienten que ellas van a ser los principales afectados. El punto es político. Si tú pretendías, como agenda, poner por delante una reforma tributaria que fuera la punta de lanza de toda tu gran transformación, y al mes
más bien tenés que hacer videos que hablan de una cierta desesperación, que generan divisiones al interior de la propia nueva mayoría, y lo que hacen es finalmente abrir a el Senado la opción de que efectivamente se abra un debate y un diálogo como corresponde a una reforma de esta profundidad. Yo creo que eso es una buena noticia. Perdón, pero yo creo que, Hernán, esta es tu aspiración de lo que quieres que suceda, no es lo que está pasando desde mi punto de vista. Yo lo que estoy viendo más bien es que se ha abierto un debate en Chile respecto a un tema que todo el mundo lo tenía cerrado y respecto del cual nadie quería hablar desde la última reforma que se realizó a principios del retorno a la democracia, ¿no? Pero, Laura, esta reforma iba a ser aprobada como venía y yo va a lo que he terminar... visto más que nada es una estrategia desesperada de sectores que son los mismos poderosos de siempre, que están desesperados, y esto ha puesto a la derecha todas las herramientas, toda la artillería, la ha puesto a disposición de atacar la principal reforma del programa de gobierno aprobado con un 80%. Tú más bien estás viendo aquello que quieres ver, no aquello que yo percibo. Yo creo la que verdad la que reforma mucho a los sectores tiene medios que me legitimidad para dicen, me hacerse, parece que está me parece bien. importante que Mi se haga, padre, que pero tiene tiene que ser bien 72 hecha. años y fue un pensionado, fue siempre empleado, no estudió en la universidad, me decía, mira, a mí me parece súper bien, y me decía justamente este comentario: este niño tan simpático, Hernán Larraín, mucho simpático, tan simpático, en el Mercurio salías tú ayer, está bien, pero esta reforma está todo malo. ¿Por qué él no focaliza en un punto? ¿Por qué no dice se podría cambiar en esto, demostrando una actitud hacia la reforma necesaria? Porque el país necesita esta reforma para tener una capacitación. A ver, no cabe duda que va a haber por parte de la centro-derecha muchas alternativas, de proponer alternativas, si es que el gobierno, en vez de decir, ¿saben qué?, como ocurrió durante todo el proceso legislativo en la Cámara de Diputados, no se escucharon a las contrapartes. De hecho, como Horizontal, como Centro de Estudios, fuimos y planteamos no solo críticas, sino también propuestas, y creo que es una responsabilidad del sector, efectivamente, proponer mejoras, cosa que debería ocurrir en el corto plazo. Pablo, ¿ha faltado eso, que por ejemplo Renovación Nacional, la UDI y Amplitud entreguen un documento y digan, mire, esta es nuestra idea para los 8.000 millones de dólares, ahí está, y poner dos planes, uno contra el otro a competir? Yo quiero responder. Primero, yo quiero instalar aquí, hay una idea que la que pretende instalar el video, yo creo que también fracasaron, no sé si un gran gol, pero la idea de que los poderosos de siempre son la derecha es ridícula. Porque a mí me gustaría preguntarle dónde estaba entonces los últimos 20 años la concertación, quién les financió las campañas y quién les sigue financiando las campañas. Porque a mí me llama mucho la atención ese tipo de lenguaje de identificar a los poderosos de siempre con la derecha. Es muy raro, especialmente viniendo de la concertación y sabiendo quiénes son las personas de la concertación. A mí, cuando entré a estudiar, me llamó mucho la atención las primeras veces que me invitaron a Tunquén, que era un lugar muy raro, porque yo había ido un par de veces, digamos, a otros balnearios, y me encontré las mismas dinámicas, las mismas familias, las mismas discusiones, en otro lugar, pero eran todos de izquierda. Me invitaron. ¿Qué hay en Tunquén? En Tunquén hay un montón de casas, y está el Juez Guzmán, Bachelet. No sé yo, porque como yo estudié en el liceo con números, no sé qué cosas. Sí, bueno, entonces tú. debería informarse mejor quién la manda, entonces. No, para nada. Pero bueno, era muy interesante. El punto y respecto a lo otro, la derecha obviamente está en una quiebra intelectual hace mucho tiempo, una situación bastante bochornosa, pero han habido, en el fondo, se han empezado justamente a instalar ciertas discusiones, ciertas alternativas. Una propuesta es la de Edwards respecto al IVA, que es bastante seria y que tiene un impacto, efectivamente, disminuye la desigualdad medida por Gini. Otra alternativa, que es la de... Es distinto, lo que hace Edwards es decir, bajemos la recaudación bajando el IVA para por ahí mejorar la desigualdad, no recauda la plata que se necesita para la educación. No, pero en el fondo lo que busca es traspasar, digamos, esa plata, en vez de al sistema universitario, especialmente al sistema universitario, traspasarla, digamos, a una rebaja del IVA, lo cual tiene un impacto en la desigualdad que es distinto al de traspasar al sistema universitario. Y respecto a las otras propuestas está la de Beyer, que básicamente pretende corregir, digamos, los impuestos al diésel, aumentar el impuesto al diésel, lo cual políticamente lo encuentro muy riesgoso, lo dice, es súper fácil decirlo, pero que claro, dice que en el fondo habría una vía de recaudación alternativa que podría ser, que es una buena alternativa respecto a la modificación del FUT, que sí tiene efectos más o menos más dañinos, digamos, a nivel de la economía y probablemente eventualmente en el empleo, digamos. El tema del FUT. ¿Por qué no dicen que ese es el tema? Yo no tengo plata en el FUT, no sé de qué están hablando. ¿Por qué hablan de dolor? Es que yo no entiendo por qué no se puede argumentar seriamente. Veamos que el FUT es absolutamente no, pero usted está argumentando, no, pero lo que usted está diciendo es una cosa emotiva. Yo no tengo nada de plata en el FUT, no tengo ningún interés en ese espacio. Las reacciones han sido emotivas. Lo que le estoy, no, yo no soy emotivo. Lo que estoy diciendo es, el FUT es un mecanismo del cual ha sido abusado sistemáticamente, sí. Ahora, la forma en que ha sido abusado, ¿pueden ser cerradas las puertas que permiten el abuso del FUT sin destruirlo o borrarlo por completo?
Obviamente también se puede, porque las consecuencias que tiene borrar el FUT, también hay un montón de consecuencias que son negativas, no solamente las grandes empresas. Hay dos exministros de la Concertación que han precisado ese punto que hace... Además beneficiando enormemente a los bancos. Exministros de asiento de la Concertación. Yo respondo por lo que digo yo. Aclaremos algunas cosas. Primero, justamente lo interesante es que la derecha, cuando le dijeron los poderosos de siempre, saltó. Y ahí cuando digo que pisaron el palito, porque podrían haber pensado que eran los empresarios y que no había por qué identificar la derecha con los empresarios. Podrían haber pensado en Polman, en Luxich, podrían haber pensado en Sayé, en Ignacio Walker, podrían haber pensado en Walker, podrían haber pensado en Freddy Tagle, en los poderosos de siempre que tienen empresas grandes y que usan el... La reacción pasiva... Bueno, pero la derecha reaccionó... Bastante más transversal. Pero la derecha reaccionó en bloque diciendo, oye, nos están atacando a nosotros. No sé cómo se mide eso. Oye, lo acabas de hacer tú, como tú reaccionas emotivamente. Tú mismo reaccionaste diciendo que hay mucha emoción en lo que han pretendido es una identificación de la derecha con los poderosos de siempre que no tienen ningún fundamento. Pero si ustedes le hicieron, ustedes dijeron, nos están atacando a la derecha a partir de esta identificación. Esa identificación el video no la hace. El video no la hace. El video dice, los poderosos de siempre están en desacuerdo. Eso es todo lo que dice el video. A mí me parece que es una patudez de parte de una mayoría, sí. Pero la señora Albornoz acaba de decir que la derecha, los poderosos de siempre, son los que están en contra de esta cuestión. Bueno, pero entonces, a eso me estaba refiriendo yo. Entonces, acotemos la discusión a algo. Pero ustedes asumen ese punto, y ese es el error. No ha asumido el punto, es que no sé qué pretendes tú. Alberto, estás hablando en general de la reacción que tuvo la centroderecha política una vez... Fue mucho más amplia la reacción, me parece que... una caricatura. La derecha, o sea, fue el empresariado, fueron sus dirigentes. Bueno, pero eso es normal, porque eso era obvio que también Andrés Velasco y también el presidente de la democracia cristiana. Entonces, ¿hasta dónde quiere llegar con el punto? El presidente de la democracia cristiana, que no le parecía el lenguaje, nada más. Bueno, eso en una lectura simple es una crítica al tono, entre otras cosas, del lenguaje. Adelante, Laura. Señora Albornoz, por favor. Matamala, muy poco emocional yo le quiero decir que el presidente de la democracia cristiana, como todos sus vicepresidentes y directiva, que no somos tan mayores, yo tengo 46 años y me parezco vieja, pero no soy tan vieja. Estamos todos con la reforma tributaria desde la punta del pelo hasta la punta del pie, la vamos a aprobar y la presidenta la va a anunciar, ojalá antes del 21 de mayo. No tenemos discrepancia. No me gustó el lenguaje, dijo Walker. Yo creo que el lenguaje es contraproducente, pero de ahí a que estemos contra para nada. Por el tema del pisco, tú sabes que es de zona pisquera. Se metieron con la zona pisquera y ahí se complicó todo, porque casi todos los parlamentarios de la cuarta región son de la nueva mayoría. Tenemos nuestra sección verdadero o falso que queremos presentar ahora antes de irnos a la pausa. Hay algunas afirmaciones que han causado controversia, que han levantado polvareda, y vamos a ver si algunas de ellas las podemos entregar alguna claridad mayor acerca de lo que dicen. Bueno, el video, pues. ¿Qué más iba a hacer? Una de las afirmaciones del video que han generado más polémica, esto de que un jefe paga menos impuestos en Chile que una secretaria. No como hoy, cuando un jefe termina pagando proporcionalmente menos impuestos que una secretaria. ¿Puede afirmarse que en Chile un jefe paga proporcionalmente menos impuestos que una secretaria? ¿Será verdadero o será falso? Vamos a dejar el péndulo moviéndose esperando la pausa. Segunda frase sobre la que queremos dar mayor claridad. Manuel José Osandón, senador de Renovación Nacional, dijo lo siguiente sobre el tema del matrimonio igualitario. Vamos a revisar la declaración. El gobierno ha llamado a realizar un gran debate, pero hasta ahora la presidenta Bachelet no se ha animado a explicitar cuál es su postura. ¿Es verdadero o falso que la presidenta Bachelet no ha explicitado su postura sobre el matrimonio igualitario o matrimonio homosexual? Vamos a dejar ahí moviéndose el péndulo. Vamos a comerciales y a la vuelta volvemos con el emocional debate de hoy en Ciudadanos. Ya estamos de vuelta en Ciudadanos, el debate con que parte la semana todos los lunes a las 11 de la noche en CNN Chile. Recuerden comentar y participar con el hashtag Ciudadanos y votar también por la frase de la semana a través de nuestras redes sociales. Antes de irnos a la pausa, revisábamos los verdadero o falso de esta semana, partiendo por el video del gobierno. No como hoy, cuando un jefe termina pagando proporcionalmente menos impuestos que una secretaria. Ahí está. ¿Es verdadero o falso que en Chile un jefe proporcionalmente paga menos impuestos que una secretaria? Decimos que es
falso. ¿Por qué? Porque al menos en la gran mayoría de los casos, si hablamos del impuesto a la renta, esto no es así. Claro, podría ser, por ejemplo, que este jefe tenga una empresa, que por ahí tribute solamente el 20% a través de alguna elusión. ¿Cuánto tendría que ganar la secretaria para también tributar ese 20% como persona? Tendría que tener un sueldo mensual de 6.500.000 pesos. Estaremos de acuerdo en que la mayoría de las secretarias en Chile ganan muchísimo menos que eso. Por lo tanto, al menos como frase genérica, más allá de que pueda haber, quién sabe, algún caso específico, al menos como frase genérica, tal como está explicada en el video, es falsa. Revisamos nuestra segunda frase, la del senador Manuel José Osandón. El gobierno ha llamado a realizar un gran debate sobre el matrimonio igualitario, pero hasta ahora la presidenta Bachelet no se ha animado a explicitar cuál es su postura. ¿Es verdadero o es falso que la presidenta Bachelet no ha dicho cuál es su postura personal acerca del tema del matrimonio homosexual? Es falso. De hecho, fue hace casi un año ya, en el debate de CNN Chile y Canal 13, donde por primera vez la entonces candidata presidencial Michelle Bachelet dio a conocer que había cambiado su postura y esta era su nueva posición sobre el matrimonio homosexual. Yo personalmente estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario. Conozco, sin embargo, que hay distintas opiniones. Y cuando uno quiere gobernar, no trata de imponerle a nadie sus conceptos. Sin embargo, lo que uno debe hacer como gobernante es ofrecer en la sociedad una discusión sobre estos grandes temas. Frase que luego ha reiterado varias veces, que personalmente está a favor del matrimonio igualitario, y de hecho en el programa de gobierno, página 186, dice: convocaremos a un debate abierto para la elaboración y posterior envío de un proyecto de ley sobre matrimonio igualitario. Así que se gana un falso el senador Manuel José Osandón en esta ocasión. Habíamos dejado el debate sobre el tema de los ricos, de los poderosos, también sobre el tema de la clase media, que es una frase que se ha ocupado en innumerables ocasiones. Y uno se pregunta qué es realmente la clase media en Chile y si se va a ver perjudicada o no por la reforma. Pablo, ¿qué es la clase media para ti? ¿Cómo la definimos? Porque en Chile todo el mundo dice que es de clase media. Bueno, ahí depende el método que se utilice para clasificar, para segmentar la sociedad, y finalmente es un tema metodológico. Yo no... Cuando se habla de clase media en genérico, ¿se puede hablar tan así específicamente? Decir, la clase media se va a afectar, la clase media se va a beneficiar. No, hay un problema, hay dos formas de clasificar en el fondo. Una es estadística y la otra es cuando tú fijas un conjunto de mínimos sobre los cuales vas a considerar en términos absolutos que esa persona tiene cubiertas sus necesidades básicas y por tanto consideras que esa persona ya pertenece a la clase media. Si tú hicieras el segundo ejercicio, en Chile prácticamente no habría clase media porque casi todos están en alguna de las dimensiones bajo el límite de necesidades básicas, ¿ya? Sobre todo considerando con los costos que tiene la salud, la educación y qué sé yo, la energía. Entonces, en general, la suma requeriría mucho dinero, requeriría más o menos empezaría la clase media como en el 60% de la población, de ahí para arriba. Si uno lo mira en términos estadísticos, la mitad del ingreso está alrededor de los 500.000 pesos por hogar. Un hogar, estamos hablando de un hogar donde hay 3,8 personas, 4 personas, o sea, estamos hablando de poco más de 100.000 pesos por persona en Chile como ingreso para las clases medias. El ingreso medio es muy distinto del PIB per cápita, por Exacto, supuesto. No tiene nada que ver. Si uno sacara el PIB per cápita, tendríamos sueldos espectaculares. Sería un país espectacular, pero resulta que eso no acontece porque justamente una de las cosas donde el video se equivoca, justamente lo que ustedes demostraron, es que el error es cuando tú empiezas a hablar del ingreso, cuando el problema está en Chile en el capital, es la acumulación de capital la que produce. Entonces, los que pagan mucho menos impuestos que todas las personas, ¿ya? Son las empresas, ¿ya? Y particularmente los propietarios en general, que van a reinvertir eso en nuevas inversiones y obviamente no pueden consumir la cantidad de dinero que tienen. 300 millones de dólares no son para consumir, digamos, ¿ya? Evidentemente esas personas entonces no pagan bajísimos niveles de impuestos de acuerdo a sus rentas, ¿ya? Versus una persona que paga siempre sobre el 20% normalmente un tema que es importante de impuestos. Es que normalmente cuando se hacen clasificaciones en Chile, la posición social de la persona normalmente se clasifica sin considerar las transferencias en especie que hace el Estado. Normalmente, porque posiblemente se cuentan las transferencias monetarias, pero que en Chile son mínimas dentro de las políticas públicas, pero las transferencias en especie tienen que ver con los servicios que entrega el Estado. Entonces, normalmente, claro, en el fondo un presupuesto de familia, como se decía acá, efectivamente no alcanza para cubrir un montón de necesidades, pero normalmente por eso mismo hay una transferencia indirecta a partir del Estado, una especie de educación, de salud, etcétera, lo cual es de re mala calidad en Chile, pero que en otras mediciones se suma, digamos, finalmente al presupuesto familiar. Oye, yo creo que
que apunta el video a transmitir algo más que va más allá de la clasificación netamente económica o socioeconómica, sino que es más social, y deberían decirlo ustedes, no yo que soy abogada, pero ustedes que son estudiosos del tema. Yo creo que la percepción de la gente, sentirse no de clase media, es justamente aquellos que no reciben estas transferencias directas de parte del Estado, sino que las reciben por otra vía, ¿no? por otros mecanismos, si es que las reciben. Son los sectores a los cuales seguramente pertenecemos todos nosotros, o pertenecimos a las familias de las que venimos. Pero yo tengo la percepción de que eso es lo que intenta transmitir el video, que eso no serán afectados por esta reforma, sino justamente le llegará o afectará de nuevo lo mismo a los más poderosos, que no son la gran mayoría de los chilenos. Claro, cuando se habla de clase media es concepto, porque por ejemplo, una pareja de profesionales que tenga 2 hijos y cada uno de los profesionales gana un sueldo, o de una pareja de trabajadores, cada uno gana un sueldo de 600.000 pesos, ya está entre el 20% más rico de Chile. Evidentemente esas personas se sienten de clase media, sin duda, y de clase media con esfuerzo, pero ya están en el 20% más rico. Entonces el concepto de clase media en Chile puede ser bien engañoso incluso, ¿no? Bueno, y de hecho se usa políticamente mucho porque la gran mayoría de la sociedad chilena se autopercibe como clase media. Y en el fondo lo que estamos aquí, y particularmente lo que hace el video, es de manera ir en contra de lo que se ha instalado, y es si va a afectar sí y exclusivamente a los más ricos y a las empresas más grandes, y no va a haber un efecto o consecuencia para las personas en materia de empleo, ¿cierto? O incluso de consumo de elementos, de cosas básicas, digamos. Y esa batalla, creo, tengo la impresión, en materia de opinión pública, que estaba muy lograda por parte de la nueva mayoría, es lo que precisamente se ha ido cayendo, y es lo que nos abre hoy día a estar en esta discusión, digamos, sobre qué es clase media y si va a afectar y en qué medida va a afectar a la clase media. Los quiero llevar a otro tema que está comenzando en el debate en el día de hoy, porque precisamente hoy el gobierno presentó su primer proyecto en el tema de la educación, que es el interventor universitario. ¿Es, tanto desde el punto de vista de la estrategia como del fondo, correcto que este sea el primer proyecto de ley presentado por el gobierno? A ver, a mí me llama la atención porque, además, digamos, de esta idea de que el ministro se junta y los deja contentos a todos, no está tan clara la ruta de navegación que hay en educación. Con todo, creo que sí es positivo que haya dialogado con muchos actores, a diferencia de lo que ha hecho el ministro Arenas con la reforma tributaria. Ahora, han habido señales muy confusas. Nos dijeron que los primeros proyectos de ley que se iban a enviar eran los de fin al lucro, selección y financiamiento compartido, digamos. Y es más, la semana pasada salieron parlamentarios de la nueva mayoría, luego de una reunión en La Moneda, informando que la próxima semana se iban a presentar estos proyectos. Y luego, como un conejo o un sombrero, sale un proyecto completamente distinto. Entonces, habría que preguntarse qué está pasando exactamente con la información y las señales que da en materia de reforma educacional. La nueva mayoría da la impresión que es más bien confuso. Esto no estaba sobre la mesa dentro de, tampoco era parte de las primeras medidas, ¿cierto?, anunciadas en materia de educación. Por tanto, la señal me parece equívoca. A ver, la reforma tributaria tiene 100 y tantos artículos o páginas, la reforma. Las reformas en materia educacional son 10. Esta es la primera de ellas. Yo me imagino que para poder seguir avanzando, el final lucro, el financiamiento, se requerirá a lo menos tener claro si vamos a tener los 8.600 millones de pesos para poder financiarlo. Entonces esto responde a una estrategia política que me parece que es obvia. Tiene más apuro y ha tenido mucho más apuro desde el punto de vista político la reforma tributaria, porque requiere el sustento para seguir avanzando con la reforma educacional, y lo lógico sería el envío de este proyecto, que es como un poco que no afecta, que tiene que ver con este administrador universitario o administrador provisional. La palabra interventor no me gusta, pero es administrador provisional, porque pareciera que fuera a preocuparse de otras cosas que no fueran justamente salvaguardar la situación de aquellos estudiantes que quedan desprotegidos desde el punto de vista de la garantía o el derecho constitucional que está garantizado, que es acceder a la educación, o que se pretende garantizar de manera gratuita. Entonces a mí lo que me preocupa justamente es querer ver de esto una complejidad, cuando la verdad es que desde mi punto de vista es una estrategia. Una estrategia es el darle apuro y rapidez a la reforma tributaria, y una estrategia muy distinta es cómo se tramita la reforma al binominal, que tiene plazos mucho más largos y que requiere más discusión, particularmente por la complejidad del reestrictaje o otro tipo de aspectos que contiene. Y también en materia de reforma educacional, yo no se me ocurriría plantear una reforma cuando todavía no tengo aprobadas las platas con las cuales la voy a financiar. Entonces me parece lógico que tenga una gradualidad y una temporalidad distinta. Sí, o sea, ¿tú consideras que tiene que estar aprobada la reforma tributaria antes de mandar? No he dicho eso, a mí me parece que esto tiene una lógica, una estrategia
que va graduando los tiempos y que no todo tiene que salir apresuradamente. Fíjate que estamos a ¿cuánto de mayo? A 2 meses, menos de 2 meses que comenzó el nuevo gobierno. Entonces me parece a mí que ya se haya presentado una reforma tributaria, que se esté empieza a dar los pasos la reforma educacional. Me parece que vamos... Alberto, ¿es buena idea que este sea el primer proyecto en el tema universitario, en el tema educacional? Yo insisto, yo creo que el gobierno tiene un objetivo muy claro en estos primeros meses, que es una cuestión de gestión política. No le interesan otras cosas, le interesa acumular ¿Qué es lo que pasa? Que hay una crisis de legitimidad de la élite política en Chile, y en general nadie de los que tienen poder no tienen legitimidad. Entonces el gobierno dice: lo que tengo que acumular un poquito de legitimidad. Como el interventor es un impugnador en el fondo. El interventor, en vez de ser una propuesta que va a hacer que todos digan no estoy de acuerdo y se le va a enredar como una reforma tributaria, esto es una impugnación a otro, porque el interventor, cuando se apruebe, lo primero que va a hacer, va a agarrar la Universidad de las Américas y va a entregarle ahí un chivo expiatorio, ¿ya?, a la masa, ¿ya? Todo lo que estamos reclamando porque la educación y porque se lucró, que se va a decir: aquí tenemos el símbolo del sistema, ¿ya? Y se va a entregar, y entonces todos vamos a devorar ese cuerpo inerte, vamos a sentirnos felices y nos van a y entonces vamos a estar tranquilos, vamos a ser saciados de aquello, vamos a decir: bueno, entonces este gobierno realmente nos interpreta, este gobierno nos quiere, entonces ahora escuchemos lo que lo trae para nosotros. La calle va a estar nos está entregando, nos va a traer un cuerpo, ¿ya? Yo creo que en términos de seriedad, como reforma, no es lo más estratégico ni lo más inteligente, pero en términos políticos es brillante. Pablo, ¿estás de acuerdo con esta sangrienta interpretación de Alberto Mayor sobre el proyecto? Sí, yo tendería a estar de acuerdo. O sea, lo que era raro es que además tenía efectos retroactivos, como en términos de intervención. O sea, claro, entonces era mucha sangre. Hay un interés ahí, y claro, y en el fondo son interventores, en el fondo ponen entredicho un poco la administración de la... Por eso le pusieron en las Américas la tirada del Armanet, para que sea problemático, porque había sido funcionaria. ¿Te casaste con las Américas? Es que va a ser así, va a ser las Américas. Pero sí, o sea, no veo que haya mucho más análisis que hacer de esta reforma, y el objetivo probablemente sea ese, en el fondo poder entregar cabezas, como alguna vez le cortaron la de Beyer y para atrás, digamos, a las masas, que no intento clientelizarlas, que eso también es un punto importante. Este es un proyecto de ley que va a tener una tramitación larga y lenta en un conjunto, según el ministro, de más de 100 proyectos sobre la reforma. Por lo tanto, tampoco vamos a tener cabezas rodando en 2 semanas más. No, esto en mi opinión, pero en 8 meses pero no, espérate, lo que les permite es tener justamente cartas para jugar en contextos que se pueden poner complicados, y el interés de la concertación siempre es cooptar a los movimientos sociales, y lo hace bien, digamos. O sea, por algo, bueno, la nueva mayoría, como el nombre que se hayan puesto, ahora tienen adentro a Giorgio Jackson, a la Camila Vallejo, siempre logran, digamos, ir capturando y utilizando, digamos, a las dirigencias que aparecen. Bárbara, el caso de Figueroa es interesante porque se vendió muy barato y en forma demasiado... La operación fue previa. Demasiado evidente. Antes de entrar a la cuta, la operación fue previa. No me parece tan claro. Fue cirugía preventiva. Lo del interventor y este proyecto de ley me parece más bien táctico y de corto plazo, exclusivamente para salir al paso de 3 proyectos de ley que son muy complejos, que el acuerdo al interior del gobierno y de la nueva mayoría, por razones que son muy legítimas. Creo que efectivamente poner los proyectos de ley que van a ser redactados con el fin al lucro, a la selección y al financiamiento compartido, requieren de un consenso técnico y político que da la impresión se va dilatando, porque eran los primeros proyectos que iban a ser presentados, y este es una bajo la mano simplemente va a poder... ¿Con el interventor estás de acuerdo? A ver, estoy de acuerdo con que es necesario avanzar en materias de fiscalización y buscar salidas para que efectivamente ciertas instituciones que tengan problemas financieros o que no cumplen con lo que establece el sistema de acreditación tengan salidas institucionales más allá que el síndico de quiebra, digamos. Para poder efectivamente administrar excepcionalmente y en forma temporal y con atribuciones acotadas. Desde el punto de vista de lo profundo, yo estoy en completo desacuerdo. Yo creo que lo que habría que hacer es que en todas aquellas universidades donde el Estado de Chile acreditó instituciones que evidentemente estaban desacreditadas desde el punto de vista social, incluso. Hay corresponsabilidad. Hay corresponsabilidad, y yo a todos esos estudiantes no permitiría que se les entregue un diploma
de esa universidad. Yo los agarraría, los metería a universidades públicas. Eso dije yo hace un año. Me gastaría lo que haya que gastar para que esos estudiantes puedan salir con un título que valga. Porque pasado mañana, ¿quién paga eso? Esos estudiantes, nosotros, fíjate, todos nosotros la reforma tributaria, la corresponsabilidad de recursos son limitados. Depende de la universidad estatal a la que los mandan también, porque aquí hay un fetichismo con lo estatal que también es bien especial. A la mejor, por a Chile, por supuesto. Claro, eso no se podía decir. Eso no se podía decir. Pero vamos a agarrar, por ejemplo, a todos los estudiantes de la Universidad del Mar, por poner un ejemplo que está, y los vamos a hacer que todos se Habría metan a la Universidad de Chile. Esa oportunidad al rector de la Universidad de los Lagos, ¿por qué no los pescamos y los hacemos nosotros? Si es nuestra responsabilidad también como ¿Cómo le universidad vas a entregar un estatal. título a la Universidad del Mar? Si el estudiante no le sirve de nada. Obvio. Lo estafaste tú y lo estafó la empresa. Okay, Tú cuando lo acreditaste también fuiste responsable. Perfecto, pero esa persona que entró a la Universidad del Mar tenía el puntaje. Pero no, ya fue el problema del Estado que dijo que eso era una universidad. Pero tú tengo un matiz que es legítimo. Tú estás para debatir, ¿no? No, yo le pregunto a Laura que no estaba de acuerdo con el presidente del gobierno. Ella haría otra cosa distinta a la que propuso hoy día la presidenta. Aunque Daniel nunca lo menciona, yo soy profesora de Derecho de la Universidad de Chile. Y en ese rol yo creo que nos cabe una responsabilidad a las universidades estatales hacernos cargo de aquello que fuimos responsables, pues si la acreditación la realiza el Estado. No, un matiz. Un matiz. Muy del presidente Ignacio Boque, lo de los matices. Pero igual es interesante, que yo insisto, que hay un fetichismo con el Estado que es muy especial. Yo estudié en la Chile también. Ah, es de lo nuestro entonces. Sí, por supuesto. Pero encontró la ruta en el lo interesante es ver, por ejemplo, cómo dentro de la Universidad de Chile, por ejemplo, teniendo los mismos problemas, también los vacíos legales han sido usados de manera de duplicar las facultades a nivel de estas corporaciones, digamos, paralelas, y hay un montón de problemas que están siendo investigados ahora, pero siempre está la idea de que, y eso es muy raro, yo siempre lo discuto con el profesor Atria, de que el Estado tiene una especie de bondad a priori que uno debería suponerla en sus administradores. Sí. Y eso no tiene ningún fundamento. Por de pronto estamos sujetos a mayor revisión que las privadas, toda vez que nosotros... A menos que se dupliquen en instituciones que no están sujetas a ninguna revisión. La investigación que tú mencionas fue descubierta por la que la Contraloría se metió justamente en esa investigación. Hubo un montón de denuncias hace mucho tiempo. También se puede fiscalizar a las privadas. Por eso digo, aquí no hay un debate justo y hay un fetichismo con el Estado por parte de la concertación que a mí me llama mucho la atención. Siempre lo han tenido, obviamente. Yo entiendo que hay un prejuicio por el Estado y más encima por identificarlo con lo público que ya no tiene ni pies ni cabeza. ¿Y no hay un prejuicio al revés en la derecha? Sí, por supuesto. O sea, yo eso no lo voy a negar. La idea de la derecha está soluciones privadas a problemas públicos, que fue digamos, se llevó también a niveles delirantes. Sí, eso hay que decirlo y también es evidente. En muchos casos, en general, el que sale perdiendo en este diálogo de sordo entre los privatistas, no me refiero a los profesores de derecho privado, pero a los fanáticos del mercado y los fanáticos del Estado, es la idea de la sociedad civil, que en el fondo que es un área que está totalmente subexplotada, la que nadie se refiere, y que cada vez que aparece, alguno de estos bandos trata de comérsela. El caso de los bomberos es bien especial, o George Jackson, yo tuve una discusión larga también con él respecto a que él consideraba que la Teletón existiera en algún minuto, era una especie, representaba un déficit del Estado en el fondo. Como que el Estado, que el hecho de que haya una organización civil, no estatal, ofreciendo algo tan valioso como la Teletón, representaba un dolor para el Estado, que por cómo el Estado no iba a tomar la Teletón, digamos, y financiarlo o hacer lo que sea. Entonces, ese tipo de fetichismo yo creo que partir por abandonarlo haría el debate mucho más razonable. No puedes generalizar en eso, tenemos distintas aproximaciones al tema, claramente, indudablemente la democracia cristiana no creemos en esta supremacía del Estado, sino en la supremacía de los individuos en las comunidades. O sea, estaba todo eso, de hecho ustedes están en la línea de Tomix de la se nota en cada palabra que digo. Hay un tema que dejó planteado Paola y nuestro último tema para que nos quedan pocos minutos, que es el tema de la CUT y en general del movimiento sindical y cuál es su rol en los futuros años. Se vendió muy barata la CUT, fue tu frase, ¿no? Para citarte textualmente. ¿Se vendió muy barata la CUT? A ver, yo creo que aquí los grandes perdedores son los trabajadores, porque efectivamente Bárbara Figueroa ha tenido el talento de tener un doble discurso, digamos, o más bien, un solo discurso para dos intereses que son distintos, digamos. Uno es el de la nueva mayoría y el del Partido Comunista y su relación con el mundo de los trabajadores y la fuerza sindical, y otro es la representación de los intereses de los trabajadores, que cuesta entender por qué tienen que ser exactamente los mismos, porque de hecho no lo son. Y creo efectivamente que la gran preocupación que deberíamos plantearnos como sociedad es en qué quedan y dónde, de qué manera van a ser representados, cuando se produzcan las negociaciones que correspondan, los intereses efectivamente de los trabajadores. Es que la nueva mayoría tiene una habilidad enorme para hacer eso que llaman los ataques nucleares preventivos. Entonces, esto ya había pasado hace mucho rato.
Esto no pasó ahora, pero la nueva mayoría invierte con tiempo. Pero durante la consultación hubo me refiero que el año pasado, lo que iba a pasar es que iba a ganar Cristian Cuevas la CUT. Y se hace una negociación de última hora en la cual se logra bajar a Cristian Cuevas y se sube a Bárbara Figueroa negociado ya con los que supuestamente tenían que defender a Cuevas, ¿ya? No lo defienden, lo entregan y entonces queda la CUT en manos, ¿ya? Gracias a Dios de una mujer, gracias a Dios de una mujer. ¿Cuál es el problema de fondo? Que el problema de fondo es que no son 4 los años que describe Bárbara Figueroa de descalabro para los trabajadores. El calvario. Son 20, son 30, son 40 años. 50, o sea, desde que viene el golpe en adelante, el nivel de sindicalización hoy día en Chile es menor que el año 90. Sí. Entonces el problema es muy grave. Bueno, un 8% por eso es el problema. Tú estás diciendo en el fondo que Bárbara Figueroa está usando un discurso político atacando a la centro derecha y al gobierno de Sebastián Piñera cuando en realidad debería representar el interés de los trabajadores. A toda la transición, la transición fue toda pactada y siempre estuvo el botín. Hay que evaluar a Bárbara, hay que esperar un poco para evaluar efectivamente cómo cambia este panorama de baja sindicalización, porque el acto de la CUT es lo que nosotros vimos también, no es más que eso. ¿Pero está perdiendo independencia la CUT o crees que no? Yo tengo la percepción de que ella debe puntualizar de mejor manera cuáles son sus preocupaciones concretas. Si lo que está es por una nueva legislación en materia laboral, si el proyecto multirut le satisface o no le satisface, si es semejante o no al que se haya presentado el gobierno, tiene que ser más precisa. Yo entiendo que en esto el Partido Comunista es bastante más disciplinado a la hora de ejecutar las acciones, pero claro, yo comparto con lo que dice Alberto, a lo mejor las cosas se dieron en un contexto que no se esperaba. Yo creo que Cristian Cuevas efectivamente tenía una aspiración, que bueno que quedó Bárbara, tenemos una mujer presidenta de la CUT, para mí me produce una gran alegría, pero claramente ahí responde a una coyuntura también política. Pero Bárbara Figueroa dice, a ver, lo que pasa aquí es que la CUT tiene un cierto pliego de peticiones que está desarrollado por toda la directiva y vemos que en algunos puntos tenemos coincidencia con el programa de la nueva mayoría y en otros no. ¿Por qué no va a poder decir la CUT, miren, en estos puntos estamos de acuerdo y podemos trabajar junto con el gobierno? Bueno, porque dijo mucho más que eso. O sea, lo que pasa es que este es un personaje que en el fondo, Martínez, por ejemplo, que pasó 1000 años ahí, sabía manejar mucho mejor el teatro para parecer que se tensionaba la cosa con un gobierno cuando en realidad siempre estuvo negociando por debajo, etcétera. Que es la situación de la mayoría. Hay una famosa negociación en un ascensor. La mayoría de las situaciones que la concertación siempre inventó interlocutores a los cuales legitimaba y luego se hablaba a sí mismo como a través de un acto ventrílocuo. Y en este caso fue tan evidente, digamos, como se vieron las... Está siendo casi tan duro como el video. Estoy siendo duro, pero yo creo que es la verdad en la mayoría de estos casos. En el caso de la CUT es evidente. La CUT representa a una facción mínima de los trabajadores y tiene una sobrerepresentación total gracias a la concertación. O sea, una retroexcavadora manejada por un ventrílocuo. Y en el fondo, aquí lo que uno ve en el fondo que Figueroa no logró representar su papel de teatral, digamos, de buena manera. Lo hace mejor que Martínez. Lo hizo de manera muy burda. No, porque Martínez se manejaba un poco mejor en no verse tan burdo representando la concertación. No, estoy de acuerdo. Al final sí, al final por algo perdió. Pero en el principio no. Entonces, está empezando a darle el beneficio de la duda, hay que esperar. Yo tengo gran confianza en ella. Yo espero que efectivamente haga un buen trabajo y que efectivamente logre focalizar y puntualizar aquellos aspectos en los cuales estamos en esta época. Yo creo que hay que tener una política en materia laboral mucho más avanzada y eso lo he dicho siempre en todas partes, particularmente se dio un gran paso el otro día con el tema de las trabajadoras de casa particular, pero necesitamos muchas más reformas que las que... O sea, si no saltamos a sobre el 30% de sindicalización rápido, de verdad no estamos hablando de hablar del mundo del trabajo. O sea, tenemos hoy un 8% de gente que negocia colectivamente, los trabajadores que negocian colectivamente. ¿Es eso una tan mala cifra o no necesariamente, no es algo necesariamente tan negativo? Ahí te quedas. A ver, yo estoy abierto a que se busquen mecanismos para mejorar la sindicalización, no tengo problema como principio, pero... ¿Incluía la sindicalización obligatoria, por ejemplo? No, creo que debe ser reemplazo, pero creo que debería... Creo que hay que volver al problema de fondo en esta discusión, porque de lo que estamos hablando es de la representación de intereses por parte de los trabajadores. Cuando hablamos de cuál es la sindicalización que ellos quieren, es la CUT y es Bárbara Figueroa la que representa efectivamente lo que ellos van a querer, porque la pregunta es, yo puedo tener una aproximación sobre la sindicalización y tú otra, pero hay una organización y una estructura sindical que elige a un dirigente que finalmente lo que hace es representar los intereses de la moneda. La pregunta es, ¿qué pasa con los intereses de los trabajadores? Pero da lo mismo, cámbiala por otra. Ojalá que bueno, a ti te puede dar lo mismo. Yo creo que a los trabajadores no les da lo mismo. No, que se creen muchas más y el problema de fondo es la negociación colectiva, el problema de fondo es el porcentaje de sindicalización que existe en Chile. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Le da capacidad para interlocutar con sus empleadores o no le da capacidad? ¿Le da poder o no le da poder?
no este poder ficticio del cual estaba hablando recién Alberto, sino el poder real. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que los trabajadores puedan tener el poder real? Se cumplió con el interés de los trabajadores. ¿Qué vamos a estar escuchando? ¿El interés de los trabajadores? ¿O vamos a estar escuchando lo que quiere escuchar la moneda? Pero que haya mucha voz entonces, que haya más gente, que florezcan todas las flores en materia que sería bueno que ella precisara, porque después de su discurso no necesita precisar nada. Es evidente que tiene una posición política en una alianza estratégica con la nueva mayoría a la cual ella pertenece por ser miembro del Partido Comunista. Ahora, ella después dijo, por ejemplo, en la negociación del sueldo mínimo probablemente no vamos a llegar a acuerdo con el gobierno. También planteó temas en los cuales puede haber eventualmente una discrepancia. Sí, lo dijo. Es que había que tener... El día lo tomó la ministra del Trabajo. Y la FP, dijo, habló de los 250.000 pesos. Pero la también que la CUT está por un sistema de reparto. Exacto. Y tuvo matiz. ¿Recogió Cañuela la presidenta de la CUT? Es que yo creo que el punto de fondo no es cuáles son las diferencias que abarcar, sino qué está dispuesto a hacer por esas diferencias. O sea, si está dispuesto a hacer algo por esas diferencias, eso es importante. Y cualquier movimiento sindical que no lucha por la sindicalización no está haciendo su trabajo. ¿Y la CUT tiene poder en Chile en este momento para hacer algo realmente? Hoy día, ¿Es un poder real? En las condiciones actuales, por eso es tan importante la sindicalización. En las condiciones actuales prácticamente no, porque gran parte de la CUT en realidad son los trabajadores de sectores que históricamente están sindicalizados, que no se van a dejar de sindicalizar, más los trabajadores de sectores públicos, ¿no? Con la NEF. Entonces la verdad es que en general no hay una estructura muy sólida. La mayor parte de los trabajadores en Chile, además que la transformación productiva de Chile además ha afectado mucho porque hay muchos microempresarios que son autoempleados y que no pueden sindicalizarse, de hecho. Entonces la verdad es que tiene que haber una protección a los trabajadores muchísimo más amplia y la CUT no ha hecho ningún examen de cómo hacerlo. La sindicalización automática con desafiliación voluntaria es un mecanismo para fomentar aquello que hoy día ha tenido tropiezo justamente por la diversidad de empresas y la incapacidad que han tenido de organizarse. No, pero ese es un tema interesante porque la conservación lleva como toda la vida con ese discurso. En Chile pocos países, por un ejemplo que es muy debatible, donde existe el derecho a reemplazo en huelga. Y la Concertación lo defendió, o sea, siempre como de repente decía, y existe esta cuestión que no existe en ninguna otra parte, todo eso es el tema, etc. Jamás se ha defendido como terminar con eso, de manera seria, pero salen con el tema de la sindicalización por el lado. Y eso entrega un poder enorme, obviamente, a los trabajadores. Ya pasamos más de la mitad de los 100 días de gobierno de la presidenta Bachelet, para los cuales están comprometidos 50 medidas. Estamos siguiendo el pulso. ¿Cómo van? A ver. 14 de las 50 medidas han sido ya por cumplidas, el 28% cuando va un poco más de la mitad de los 100 días. El 11 de mayo, en el próximo domingo, está en el Día de la Madre, precisamente se cumplen 2 meses del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. 9 de mayo, espera. El 19 y el 20 de mayo vaya a tener ahí una batería de medidas. Claro, sí, pero yo creo que lo importante que nos ha dicho es que la forma en que se está actuando la concertación es poco razonable. Aquí no se está construyendo una discusión seria. Normalmente se sale con eslóganes, se sale con defensas corporativas. Se dijo que el video era informativo y aquí mismo se mostró que la mayoría de los datos que se entregaron son, al menos uno de los datos es falso y lo otro habría que someterlo a la prueba y le apuesto que la mitad salen con el mismo indicador. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están actuando de una forma agresiva? De una forma que no construye debate público. La palabra de Michelle Bachelet. Laura, no, Bachelet no habla. Alberto, se nos acabó el tiempo. ¿Saben por qué? Bueno. Porque sigue la programación de CNN Chile. Así que nosotros nos reencontramos el próximo lunes, aquí como siempre en Ciudadanos. Gracias por la compañía y gracias por los comentarios.